Hola, hola, estamos una vez más, una semana más para resolver una nueva guía de lenguaje y literatura. Vamos a resolver esta semana, la semana número 37, específicamente la semana 2 de la unidad 8 de su libro de lengua. Vamos a iniciar a trabajar la guía con la actividad número 1 que se proyecta para desarrollarse de forma individual, en la cual se le pide leer el texto. El texto se titula Instrucciones para subir una escalera. Acá, así como lo dice el título, de la misma forma se plantea una serie de pasos, una serie de indicaciones bien explícitas y de forma bien seria, bien formal, de cómo usted va a subir una escalera. Es simplemente eso, por lo cual no le vamos a dar lectura, usted lo puede leer mejor en casa o en la institución a la que asista para estudiar, y vamos a pasar de un solo, en el caso del video, a resolver los literales. A partir de la lectura que usted realizará de manera más analítica en casa, se le pide resolver y luego compartir de forma oral con la clase las respuestas de las siguientes preguntas. En el literal A le piden que aplique la siguiente característica al texto. La característica es: abandona lo anecdótico para crear relatos ilógicos o absurdos. Se le pide contestar porque cumple esa característica dicho texto. Y tenemos que el texto nos está relatando, como ya mencionaba, una situación, un acontecimiento, una serie de acciones en las cuales interactúan los personajes, pero no se da esa narración como comúnmente, como tradicionalmente se haría en los textos narrativos. Más bien el relato cae en el absurdo al dar instrucciones para un proceso que se aprende sin necesidad de ninguna indicación, que es subir una escalera. Para el literal B se le pide que responda cómo continuaría usted la narración. Si se fija, la narración da las indicaciones, describe cómo son las escaleras, le indica cómo subir, y se queda en el ascenso del primer peldaño, diciéndole que suba un pie primero y el otro después. Prácticamente en eso termina el texto. ¿Y cómo le daría fin yo al texto? Usted puede hacer su propia propuesta, ya sabiendo lo que debe realizar. Bueno, yo le daría fin al texto, o le seguiría el texto de la siguiente forma. A partir del primer peldaño, que es donde nos dejó el texto, a partir del primer peldaño debe seguirse el mismo proceso una y otra vez, logrando escalar así uno a uno cada peldaño de la escalera. Primero un pie y después el otro, hasta llegar a la cima, donde veríamos coronado nuestro esfuerzo. Ese sería el final que yo le daría. Usted le puede dar otro, o puede tomar ese, como usted quiera. Bueno, continuamos. Luego de lo anterior, se nos presenta la actividad 2, en la cual vamos a abordar el tema lectura de textos de vanguardia, y se nos presenta un poema. La actividad 2 se le proyecta para realizarse con orientación del docente. Se le pide leer el poema tercero. El poema dice lo siguiente: las personas mayores, ¿a qué hora volverán? Da las 6 el ciego Santiago, y está muy oscuro. Madre dijo que no demoraría. Abuelita nativa Miguel, cuidado con ir por ahí, por donde acaban de pasar, gargueando sus memorias dobladoras penas, hacia el silencio corral, y por donde las gallinas que se están acostando todavía se han espantado tanto. Mejor estemos aquí nomás. Madre dijo que no demoraría. Aguardemos, así, obedientes y sin más remedio. La vuelta, el desagravio de los mayores siempre delanteros, dejándonos en casa a los pequeños, como si también nosotros no pudiésemos partir. Abuelita nativa Miguel, llamo, busco el tanteo en la oscuridad. No me vayan a haber dejado solo, y el único recluso sea yo. Este es un poema de César Vallejo. Se dice que el poema lo escribió el autor luego de una pérdida familiar. Bueno, antes de responder las preguntas que se nos plantean a partir del texto, vamos a conocer un poco de César Vallejo, sabiendo que César Vallejo vivió de 1892 a 1938. Fue un escritor peruano que abarcó varios géneros literarios, entre ellos el ensayo, la novela, el cuento y la poesía. Entre sus obras se encuentran Poemas humanos, Los heraldos negros y Trilce. ¿Qué se le pide resolver a usted a partir de lo anterior? En el literal A se le pide, a partir de conocer que uno de los sentimientos que evoca el poeta es el miedo, y ese miedo que se siente en el poema es específicamente ese miedo que siente la voz lírica, se debe a la soledad por la ausencia de su madre y la de sus otros seres queridos.
El sentimiento se hace más fuerte al encontrarse en la oscuridad. En el literal B se le pide contestar cuál es el significado de los versos subrayados. Y tenemos por ahí abajo los versos subrayados. Los versos son, como si también nosotros no pudiésemos partir. ¿Cuál es el significado? El significado de los dos versos se encierra en la palabra partir. Y se usa esta palabra para referirse a fallecer, a morir. Lo que quiere decir la voz lírica es que no solo los adultos mueren, también pueden morir los niños. En el literal siguiente, literal C, se le pide que, sabiendo que el tema central es la ausencia de los seres queridos, usted justifique por qué. El tema central dentro del poema se nos da a conocer que es la ausencia de los seres queridos. Es así que la voz lírica expresa ese miedo que siente por la ausencia de las personas mayores, tal vez porque estos ya murieron, y para reducir su miedo recurre al recuerdo de la promesa de su madre. Luego de lo anterior, de haber completado los literales, se le pide que comente el análisis del poema, esas preguntitas que usted respondió, de compartir sus respuestas con la clase. Pasamos a la actividad 3, una actividad que se refleja para desarrollarse entre pares, en la cual se le pide leer el poema Los 9 monstruos. Y tenemos por acá el poema. El poema se detalla de la siguiente manera. Y desgraciadamente, el dolor crece en el mundo a cada rato. Crece a 30 minutos por segundo, paso a paso, y la naturaleza del dolor es el dolor 2 veces. Y la condición del martirio, carnívora, voraz, es el dolor 2 veces. Y la función de la hierba purísima, el dolor 2 veces. Y el bien de ser, dolernos doblemente. Jamás, hombres humanos, hubo tanto dolor en el pecho, en la solapa, en la cartera, en el vaso, en la carnicería, en la aritmética. Jamás tanto cariño doloroso. Jamás tan cerca arremetió lo lejos. Jamás el fuego nunca jugó mejor su rol de frío muerto. Jamás, señor ministro de salud, fue la salud más mortal. Y la migraña extrajo tanta frente de la frente. Y el mueble tuvo en su cajón dolor. El corazón en su cajón dolor. La lagartija en su cajón dolor. Este es un poema de César Vallejo. Y a partir del poema se le pide hacer lo siguiente. Se le pide resolver los literales A y B en el libro de texto y los demás en el cuaderno. Claro, esto va a depender de las indicaciones que le dé su docente también. Si su docente le dice todo hay que resolverlo en el cuaderno, pues todo se va a resolver en el cuaderno. Pero iniciamos. En el literal A se le cuestiona acerca de cuál es el tema que se desarrolla en el poema. El tema dentro del poema es el dolor, ya que este es el asunto que se repite una y otra vez durante todo el poema. Constantemente se repite el dolor. En el literal B se le pide contestar cómo es el sentimiento que describe la voz lírica, que explique y justifique su respuesta. Bueno, el sentimiento que describe la voz lírica es un sentimiento intenso, un sentimiento que es descrito precisamente por la voz lírica de manera exagerada. Por ejemplo, cuando se dice el dolor crece en el mundo a cada rato, crece a 30 minutos por segundo. Es un dolor que está en todas partes. Así el poeta menciona que se encuentra en la solapa, en la cartera, en el vaso, entre otros, porque así de intenso es como percibe la voz lírica ese sentimiento. Para el siguiente literal, ahora el literal C, se le pide que usted señale las figuras literarias que contiene el poema y que las marque dentro del mismo. Dentro del poema encontramos al menos 3 figuras literarias, las principales: polisíndeton, enumeración y anáfora. En el caso de polisíndeton, tenemos por acá la definición. Este surge cuando se reitera una conjunción coordinadamente, donde las conjunciones pueden ser y, o ni, al comienzo de cada serie. Y le da un ejemplo por acá. En palabras simples es colocar la conjunción una y otra vez. Lo más común es que se dé con la i, y vamos a ver cómo se manifiesta esto dentro del poema. Uno de los polisíndeton que se dan dentro del poema lo podemos ver acá en la segunda estrofa del poema, porque hay más, en la cual se repite el i en los 3 versos subsiguientes. Y decimos: en la condición del martirio, carnívora, voraz, es el dolor 2 veces. Y la función de la hierba purísima, el dolor 2 veces. Y el bien de ser, dolernos doblemente. Esa repetición de la conjunción i en cada uno de los versos, aun cuando no fuese necesario, es lo que se llama polisíndeton.
Luego tenemos una enumeración. Esa enumeración la tenemos en la tercera estrofa. Y de manera simple, la enumeración es una figura literaria que se encarga de mencionar secuencialmente, es decir, en palabras simples, uno tras otro, cada elemento de una serie. Y lo vemos acá. Empezamos en hubo tanto dolor en el pecho, en la solapa, en la cartera, en el vaso, en la carnicería, en la aritmética. Esta repetición de los elementos desde acá y ir colocándolos uno a uno es lo que se llama enumeración. También tenemos una anáfora dentro del poema. Sabemos que la anáfora consiste en mencionar una palabra o expresión al principio de cada verso dentro de una estrofa o dentro de un poema completo. Y tenemos el ejemplo de anáfora por acá. Jamás tan cerca arremetió lo lejos. Jamás el fuego nunca jugó mejor su rol de frío muerto. Jamás, señor ministro de salud, fue la salud más mortal. La anáfora está presente en el momento que se menciona jamás, jamás, jamás al inicio de cada uno de los versos de la estrofa número 4 del poema. Bueno, esas serían las figuras literarias. Continuamos con el desarrollo de la guía, ahora con el literal D, que le pide contestar qué características de la vanguardia presenta el texto. Entre las características que podemos mencionar, porque hay varias, tenemos que dentro del texto se da la práctica del arte por el arte. Si recordamos la guía anterior, la práctica del arte por el arte es no asumir un compromiso social, simplemente hacer literatura por el deleite de hacer literatura. Y esto se da, pues la intención del autor no es concebir ninguna solución a ningún tipo de problema social. Si bien se refleja ese problema social, pero no se busca una solución ni se busca una protesta a través del poema. Bueno, también tenemos que dentro del poema se percibe muy bien la característica de la búsqueda de la polémica y el escándalo. Esto dado que dentro del poema se aborda una problemática social y moral en la cual se da a conocer el sufrimiento de los seres humanos. También tenemos dentro del poema la característica del abandono de lo anecdótico, ya que no se respeta la secuencia tradicional de los textos. También tenemos el énfasis en lo irracional. Esto porque se aborda la temática del texto, agregando elementos que pueden resultar un tanto incongruentes con el tema. Habiendo respondido los literales, se le pide que comparta su análisis con la clase. Y pasamos a la siguiente actividad. La actividad número 4, que se presenta para realizarse de forma individual. Se le pide leer en esta el texto denominado Las ruinas circulares. Este es un cuento, y un cuento bien interesante, por cierto. Yo le voy a relatar de qué trata y porfa, léalo en casa porque está bien bonito. Yo me emociono con este tipo de literatura. De hecho, la corriente literaria más valorada por mí es la que agrega ficción. Entonces, este texto está lleno de ficción, está lleno de confusión entre que no se sabe qué es lo real y qué es lo de los sueños. Vamos a analizar el texto. El texto trata de un hombre un poco misterioso, ahí rodeado de suspenso. Se dice que este hombre se esfuerza durante su vida por crear a un ser humano, a otro hombre. Él quiere crear un hombre a partir de sus sueños, a partir de su imaginación. Él se ubica en un lugar específico en el cual aparece una serie de personas. Esas personas son como una especie de súbditos para él, son como estudiantes. Se menciona que dentro de estos estudiantes están aquellos que no llevan la contraria a nada y que son valorados, pero pues se quisiera un poco más de ellos. Y están por otro lado los críticos que sí cuestionan las cosas, que sí tratan de indagar más y que no aceptan las cosas como verdaderas simplemente porque se les presentan. A partir de este grupo de personas que son como sus estudiantes, a quienes él les da lecciones, identifica a uno específicamente que es un poquito como más rebelde en cuanto a aceptar las enseñanzas que se le dan. Es decir, cuestiona todo y para él eso es bueno. A partir de este hombre, él crea ese ser al que quiere dar origen. Se dice que va pues una parte a la vez hasta que ya siente que lo ha creado casi por completo, pero no es capaz de levantarse. Lo va creando
poco a poco, y cuando está casi por culminar, se da cuenta de que es bien triste que ese ser que él ha creado se diese cuenta de que es una creación nada más de la imaginación o de los sueños de alguien más. La historia da vuelta y resulta que él mismo, este hombre que estaba intentando dar origen a otro, era la creación de alguien más. Y así termina el relato. Como le digo, usted puede leerlo más detenidamente en casa porque así se fija, es bastante extenso, pero súper interesante. Así que le recomiendo que lo lea, por favor. El texto es de Jorge Luis Borges. En la actividad 5 vamos a trabajar a partir del texto anterior y se le cuestionan algunas situaciones respecto del texto. Específicamente se le pide que analice el cuento, las ruinas circulares, y conteste los literales que se le presentan a continuación. Lo primero que se nos pregunta es quién es el protagonista del texto. Y el protagonista del texto es el hombre del que hablábamos, que al inicio se describe como un forastero. Era un hombre, según el cuento, taciturno, que se entretenía en soñar y dar clases a los alumnos que creaba a partir de su mente. En el literal B se le pide que conteste cuál era el propósito del protagonista. Y el propósito del protagonista, nuestro forastero, su propósito era, él quería con toda su alma crear en sus sueños a un hombre para poder llevarlo de sus sueños a la realidad. Para el literal C se le pide que conteste si todo el cuento realmente es un sueño. Esta es una característica muy propia del realismo mágico, en la cual se da una confusión entre lo que es real y lo que es ficticio, lo que es de los sueños y lo que es de la realidad. Esta también es una característica propia de la literatura de vanguardia. Y la respuesta a de que si todo el cuento es un sueño es que sí, todo el texto realmente es un sueño, dado que el personaje se da cuenta de que es un hombre creado en el sueño de otro hombre. Nuestro forastero, quien quería crear a un hombre, se da cuenta de que es la creación de otro hombre, así como él había hecho con sus creaciones, esos estudiantes que tenía, los que le daba clases, ese hombre que quería llevar de sus sueños a la realidad y los consideraba sus hijos. Así como él hizo eso, otra persona había hecho eso con él. Y solamente él era una proyección de los sueños de alguien más. En el literal siguiente, el literal D, se le pide responder cuál es la relación entre el título y el contenido del cuento. ¿Cuál es la relación? La relación entre el título y el contenido del texto se refleja en los acontecimientos que suceden en el anfiteatro circular, que después el narrador detalla. A este lugar también se le conoce como ruinas circulares. Para el literal E, se le pide que explique qué características de la literatura de vanguardia están presentes dentro del texto. Tenemos así que la principal característica es que en el texto se enfatiza lo irracional y se trata de imitar lo inconsciente o lo onírico, como ya mencionábamos. El texto relata una situación en la que un hombre intenta crear o dar vida a otro. Para ello crea un mundo que solo existe en los sueños. Para el siguiente literal, el literal F, se le pide una valoración propia. Se le pide que escriba la valoración del cuento que usted leyó. Entonces, yo le voy a dar mi propuesta, pero sí es bueno que la valoración se haga personalmente, ya que eso es lo que se le pide. Su punto de vista, su opinión, qué piensa del texto. Y como ya le dije, está súper interesante, así que es una lástima que no lo lea. Léalo, por favor. La respuesta, por mi parte, es la siguiente. ¿Y cómo valoro yo el texto? Para mí es un cuento súper encantador, bastante complejo, muy entretenido, dado que yo soy fan de la ficción y del suspenso, el terror. Y resulta de lo más entretenido, de lo más interesante, a mi gusto. Es fascinante la historia en la cual se presenta un ser queriendo dar origen a un hombre irreal, que luego ese ser descubre que él mismo es una proyección de los sueños de otra persona. Esa es mi valoración. Reitero el deseo de que usted lea el texto y pues ese sería mi aporte. Luego el literal F se le pide en el literal G, que en este sí no le puedo ayudar,
preparar una exposición para presentar el análisis de su clase. Eso sí es personal. Usted va a preparar su exposición a su voluntad, a su gusto. Si quiere, pues puede presentar carteles, si no diapositivas, si su docente se lo permite. Ahora sí, luego de lo anterior se le pide que comparta y escuche las valoraciones de la clase acerca del poema, acerca del cuento y acerca de la guía en general. Para finalizar, se le presenta una actividad para realizarse en casa, en la cual se le pide compartir con su familia las lecturas y los análisis de la semana e investigar cómo se escribe un texto narrativo y cuáles son sus elementos. Ahora sí, esto sería todo de la semana 2 para lenguaje y literatura, unidad número 8, la última unidad. Ya solo nos faltarían 2 semanas después de esta y estaríamos culminando. Esta es la guía número 36 de el presente año lectivo. Como siempre, agradeciéndole pues estar pendiente de los videos, pedirle que si no se ha suscrito al canal, porfa se suscriba. Saben que es gratis, no tiene ningún costo. Y por favor, si puede recomendar los videos con alguien más, se lo voy a agradecer un montón, como siempre le digo. Si puede comentar, porfa, comente. Si puede dejar el like, por favor, lo deja. Y porfa, no se salte los anuncios. Se les quiere un montonazo. Bendiciones.